icono del boxeo, Joe Frazier marcó una época. En 2011, cuando falleció a causa de un cáncer de hígado, personas de todo el mundo rindieron respeto a su legado enviando mensajes de condolencia. Después de 14 años de su fallecimiento, los empleados del cementerio Abbey Hill de Filadelfia observaron algo peculiar en su entierro. Revelaron una verdad que los puso a todos en estado de shock. ¿Qué vieron allí? Descubramos juntos la verdad. Una despedida digna de un campeón. En septiembre de 2011 se difundió por todo el mundo la información de que a Smoking Joe Frazier, legendario boxeador, se le había diagnosticado un cáncer de hígado. Era demasiado tarde para defenderse de la enfermedad, que ya había avanzado a gran velocidad cuando se descubrió. La noticia de su enfermedad conmocionó al mundo del boxeo. Numerosas personas, entre ellas aficionados, compañeros de boxeo y grandes figuras del deporte, se unieron para mostrar su apoyo y ofrecer sus oraciones por una persona que había contribuido tanto a este deporte. Muhammad Ali, un viejo adversario suyo que llevaba décadas luchando contra la enfermedad de Parkinson, fue una de las primeras personas que le dedicó palabras de apoyo. A pesar de que competían ferozmente dentro del cuadrilátero, los dos guerreros siempre se tuvieron un profundo respeto que nunca expresaron verbalmente. Una avalancha de condolencias y cartas llegó de todo el mundo a medida que el estado de Frazier seguía deteriorándose. Al igual que en los combates anteriores, mucha gente albergaba la esperanza de que encontrara la forma de salir airoso. Sin embargo, ni siquiera Smoking Joe pudo imponerse en este particular conflicto. Joe Frazier, que tenía 67 años en el momento de su muerte, falleció repentinamente el 7 de noviembre de 2011, apenas 2 meses después de recibir el diagnóstico. La comunidad del boxeo, así como otros deportes, artistas y líderes mundiales, expresaron su pesar y le rindieron homenaje tras su fallecimiento. Su muerte fue recibida con un aluvión de dolor y condolencias. Muhammad Ali, su rival más conocido, emitió un comunicado cargado de emoción que tocó la fibra sensible de los aficionados de todo el mundo. Ha fallecido un gran campeón. Cuando pienso en Joe, siempre lo recuerdo con respeto. George Foreman, que tuvo el honor de ganar a Frazier en 1973, dijo de Frazier que era uno de los hombres más duros que jamás han subido a un cuadrilátero. Peleadores de distintas épocas, como Lennox Lewis, Mike Tyson, Evander Holyfield y muchos más, han reconocido el impacto que Frazier ha tenido en sus propias carreras. Fuera del ámbito del boxeo, admiradores de toda condición, incluidos políticos, celebridades y gente corriente, expresaron sus recuerdos del implacable boxeador que poseía un fuerte gancho de izquierda. Había superado dificultades, que había superado, y había estado codo con los mejores de todos los tiempos. Procedía de orígenes modestos. Resiliencia, tenacidad e inquebrantable empuje eran las características que definían su relato. En ese mismo momento, nadie tenía ni idea de que esa no sería la última vez que Frazier dejaría al mundo entero sin poder expresarse. Sin embargo, la próxima vez no sería por su gancho de izquierda ni por sus ágiles pies, ni tampoco por su sorprendente enfermedad. Su siguiente logro sería algo que nadie podría haber previsto, sobre todo viniendo de un difunto enterrado a 2 metros bajo tierra. Sería el fallecimiento de Frazier y su entierro original. La muerte de Frazier se produjo el 7 de noviembre de 2011, cuando tenía 67 años. Los planes para su entierro no fueron tan extravagantes como cabría esperar para una estrella del deporte, a pesar de que hizo importantes contribuciones al boxeo y fue un icono cultural. En un principio, fue enterrado en un mausoleo sin inscripciones. Se trataba de un arreglo provisional que no ofrecía el tipo de atención que merecía un combatiente de su calidad. A pesar de su inquebrantable compromiso por recordarle, su familia tuvo problemas económicos al intentar organizar un funeral más digno. Los últimos años de Frazier se caracterizaron por las dificultades económicas, debidas principalmente a errores empresariales y a la falta de los lucrativos avales que habían obtenido otros grandes del boxeo. En realidad, los últimos años de Frazier se distinguieron por las dificultades financieras. Por otra parte, Frazier tuvo dificultades para sacar provecho de su reputación. A diferencia de Ali, cuyo encanto y capacidad de comercialización le hicieron ganar millones de dólares mucho después de retirarse. Debido a que su gimnasio de boxeo en Filadelfia, que había prosperado en el pasado, también experimentó dificultades. Se quedó sin una sólida red de seguridad financiera en sus últimos años. En respuesta al reconocimiento de que se necesitaba un monumento más apropiado, Floyd Mayweather Jr., campeón de boxeo que nunca había perdido un combate y admirador de Frazier, acudió para ofrecer ayuda financiera.
Aunque Mayweather era conocido por su carácter agresivo y su polémica imagen pública, sentía un profundo aprecio por la historia del boxeo y los gigantes que le habían precedido. Fletcher fue reinhumado en una bóveda que había sido reconstruida en el cementerio Abbey Hill de Filadelfia el 10 de noviembre de 2012, casi un año después de que nos enteráramos de su fallecimiento, con el fin de reflejar fielmente su legado. Este nuevo lugar de descanso fue meticulosamente diseñado. La tumba está adornada con una representación grabada de Fletcher, que muestra con orgullo su cinturón de campeón de los pesos pesados y la medalla de oro que ganó en los Juegos Olímpicos de 1964. Sirve como imagen visual de su trayectoria, desde una educación desfavorecida en Beaufort, Carolina del Sur, hasta convertirse en uno de los pesos pesados más laureados de la historia del boxeo. La decisión de volver a enterrarlo en un lugar más respetable no se tomó solo por razones estéticas, sino con la intención de preservar su legado en su totalidad. El nuevo monumento se convirtió en un lugar donde la gente podía presentarle sus respetos de forma apropiada, y se convirtió en un lugar que su familia, sus admiradores y la ciudad de Filadelfia podían apreciar. Visitantes de todo el mundo tenían ahora acceso a un sitio web diseñado específicamente para rendir homenaje a un hombre que había contribuido tanto al deporte y servido de inspiración a muchos otros. Lamentablemente, parecía que Fletcher no iba a poder encontrar todavía la paz en su última morada. El tipo que había luchado contra la pobreza y desafiado a decenas de boxeadores en el ring estaba listo para desatar una acción más, una que dejaría a su familia, a sus seguidores e incluso a un grupo de científicos en la más absoluta incredulidad. El suceso continuado los dejaría a todos boquiabiertos. Se descubrieron problemas con la estructura. Durante mucho tiempo, los investigadores y científicos medioambientales se han interesado por el cementerio de Abbey Hill debido a la flora y fauna poco comunes y protegidas que pueden encontrarse allí de vez en cuando. A lo largo de los años, este entorno único ha atraído a especialistas que investigan cómo interactúan la vida vegetal y los lugares de enterramiento, por su biodiversidad única, que incluye musgos, setas y árboles centenarios. El cementerio es un escenario excelente para realizar estudios en la disciplina científica. El sorprendente hallazgo fue realizado por un grupo de científicos que realizaban uno de esos habituales estudios en los que vigilan la flora. Los investigadores descubrieron un interesante patrón de aparición de grietas en las superficies de piedra de las lápidas cuando inspeccionaron la flora que crecía cerca de varias de ellas. Al principio, los investigadores tuvieron la corazonada de que las grietas podían haber sido causadas por la meteorización natural o por ligeros movimientos de la Tierra. En cambio, tras una inspección más minuciosa, descubrieron que estas fisuras no se extendían de forma aleatoria. Para satisfacer su curiosidad sobre esta anomalía, los expertos llevaron a cabo una evaluación inicial, en contraste con las grietas que parecían poco profundas y dispersas en las lápidas que se encontraban en los alrededores. Las grietas que se encontraron en la cripta de Fletcher eran más profundas, más evidentes y parecían expandirse mucho más rápido. Las fracturas, poco evidentes pero evidentes, ascendían por los bordes de la estructura. Los daños llegaban hasta la base de la estructura. Es razonable anticipar que los cementerios más antiguos pueden experimentar cierto grado de desgaste. No obstante, la gravedad de las fisuras en esta región en particular era notable. Para descartar las variables ambientales como posibles fuentes del efecto, los investigadores buscaron características comunes que pudieran explicarlo. Examinaron la flora local, la composición del suelo y los distintos grados de humedad. Aunque varias de las plantas que crecían alrededor de la tumba de Fletcher eran bien conocidas por sus extensos sistemas radiculares, ninguna de ellas era el tipo de especie que podría plantear tal tensión estructural. No había noticias recientes de lluvias intensas o actividad sísmica que pudieran explicar los rápidos movimientos del suelo, y las muestras de tierra no mostraban ningún indicador inmediato de actividad química inusual. Todos estos factores podrían haber contribuido a las observaciones. El grupo decidió ampliar su investigación porque sus primeras hipótesis no lograban explicar adecuadamente el fenómeno. Al trazar las posiciones de todas las fracturas visibles en el cementerio, pudieron identificar las regiones que habían sufrido los efectos más graves. De los hallazgos se desprendía que había una concentración significativa de degradación estructural en la zona que rodeaba el enterramiento de Fletcher. Había algunas lápidas cercanas que presentaban ligeras fracturas, pero ninguna de ellas mostraba la misma cantidad que las demás. Con el debido respeto, la realidad no podía ser refutada. Dentro de la tumba se estaba produciendo un determinado acontecimiento,
Cuando el equipo de estudio se dio cuenta de que había problemas estructurales, centró su atención únicamente en ellos. Utilizaron instrumentos precisos para evaluar la evolución de las fracturas y registrar las alteraciones que se produjeron a lo largo de muchos días. Hicieron el sorprendente descubrimiento de que las fracturas estaban aumentando de tamaño a un ritmo que no se correspondía con los procesos típicos de la meteorización. Algunas de las piedras de la base de la tumba parecían estar desalineadas, lo que hacía pensar que la estructura estaba experimentando un aumento de la presión ejercida desde el interior. Los administradores del cementerio estaban preocupados por los rápidos cambios que se estaban produciendo, por lo que recurrieron a expertos en estructuras. Los ingenieros llevaron a cabo pruebas de superficie y exploraciones del terreno para identificar posibles alteraciones que pudieran haberse producido bajo tierra. A pesar de que las exploraciones no detectaron ningún desplazamiento sustancial del suelo, sí identificaron algunas modestas alteraciones bajo la tumba de Fracture, aunque eran muy pocos. Estos movimientos eran bastante raros en un cementerio en el que la mayoría de las tumbas habían permanecido intactas durante décadas. En vista de que no se descubrió ninguna causa concluyente, la conversación se desplazó hacia otras posibilidades. Según algunos especialistas, existía la posibilidad de que la bóveda funeraria estuviera sometida a presión debido a los cambios en el nivel de las aguas subterráneas. Otros se preguntaban si las raíces de los árboles podrían estar ejerciendo fuerza desde abajo, a pesar de que no había árboles enormes situados en las proximidades de la tumba que pudieran explicar adecuadamente la magnitud del efecto observado allí. Además, seguía existiendo la parte más desconcertante. La mayoría de las fisuras se concentraban cerca del enterramiento de Fracture, mientras que las tumbas situadas en los alrededores apenas mostraban daños sustanciales. Debido a la creciente preocupación, se celebraron más consultas con expertos en estructuras y funcionarios del gobierno del cementerio. En caso de que las fracturas sigan creciendo sin que se les ponga remedio, podrían acabar provocando fallos estructurales de mayor envergadura, lo que podría poner en peligro la integridad de la tumba. Se tuvo en cuenta la probabilidad de una alteración subterránea, que podría incluir un cambio en la bóveda funeraria o la presión bajo la superficie del suelo. Sin embargo, no fue posible determinar el motivo exacto porque no había ninguna inspección directa en el lugar. A medida que las fracturas se iban ampliando con el paso del tiempo, se hizo imposible seguir ignorando el problema. El equipo de estudio y la administración del cementerio debatieron las medidas que debían tomarse. Llegaron a la conclusión de que la única forma de comprender adecuadamente el problema era abrir la tumba e inspeccionar su estado. Esto se debió al hecho de que no había una explicación inmediata para las grietas. Inmediatamente, se contactó con la familia de Fracture para obtener su aprobación. Es fácil comprender por qué dudaban en dar su permiso. Sin embargo, tras ser informados del peligro que corrían, acabaron dando su aprobación. Transcurridos 14 años desde su fallecimiento, ¿podría ser que los científicos fueran a descubrirle realmente en su posición de luchador? Por otra parte, ¿iban a comprobar que Fracture se había transformado en nada más que un cuerpo mortal tras su muerte? Llegó el momento de abrir la tumba. El día elegido, un grupo de ingenieros de estructuras, científicos y autoridades del cementerio se reunieron en el cementerio de Adigeo para supervisar el delicado procedimiento de apertura de la tumba. Dadas las circunstancias del repentino e imprevisto deterioro de la tumba, se aplicaron estrictas medidas de seguridad para evitar que se produjeran nuevos incidentes, para garantizar la detección de posibles peligros, como movimientos bruscos e inestables del terreno. Antes de iniciar las obras, los especialistas utilizaron equipos especializados, como escáneres láser, sensores de humedad e instrumentos de control sísmico, para protegerse de la posibilidad de exponerse al polvo, el moho o cualquier otro compuesto no identificado que pudiera estar presente en la cripta. El equipo de investigación se puso equipos de protección como guantes y mascarillas. Además, estuvieron presentes funcionarios locales, que se aseguraron de que el procedimiento se llevara a cabo de acuerdo con las normas éticas y legales. Se tuvo en cuenta tanto la necesidad inmediata de determinar el origen de las irregularidades estructurales como la importancia de mantener el respeto por el lugar de enterramiento. Esto se hizo teniendo en cuenta que Fracture ocupa un lugar importante en la historia. La retirada de las losas protectoras exteriores fue el primer paso en el proceso de apertura del cierre de la tumba, para aflojar la piedra sin generar nuevas fracturas ni debilitar aún más el yacimiento. Los ingenieros trabajaron con cuidado y utilizaron herramientas de precisión. Se hizo el silencio en el lugar cuando se retiró suavemente la última piedra.
El hecho de que la cámara interior de la tumba no estuviera completamente sellada quedó demostrado por una ligera pero perceptible corriente de aire frío que salía del interior de la tumba. Este cambio inesperado en la presión del aire inquietó a algunos de los investigadores, ya que indicaba la presencia de aberturas o huecos que no debían existir en una cripta estructuralmente sólida. Para iluminar la zona, se apuntó con luces de alta potencia al interior de la cámara funeraria, que ya era accesible en ese momento. El grupo esperaba ver una bóveda bien conservada y con algunos indicios de envejecimiento. En cambio, lo que descubrieron fue lo contrario de lo que habían previsto. Lo primero que observaron al llegar fue el movimiento de la bóveda. El féretro parecía estar algo desplazado, con una inclinación que implicaba un movimiento causado por el tiempo, en lugar de yacer en la posición en la que había sido colocado inicialmente. Dado que las bóvedas funerarias están concebidas para permanecer intactas incluso en condiciones de asentamiento natural, se trataba de un caso excepcional. En el curso de la investigación, se descubrió que las paredes de la cámara estaban llenas de pequeñas grietas que parecían telarañas. Estas grietas formaban patrones peculiares que no coincidían con las típicas fracturas por erosión o tensión. Las formaciones en cuestión no se ajustaban a las expectativas que se derivarían de un desgaste natural o de cambios en el entorno. Casi de inmediato, los científicos empezaron a registrar estas anomalías recogiendo imágenes y mediciones, sobre las que más tarde harían un análisis. Además, había indicios de humedad en el interior de la tumba, a pesar de que no se apreciaba ninguna fuente evidente de agua. A pesar de que contaban con una gran experiencia en excavación y conservación, ninguno de ellos se había topado antes con una cripta que presentara estas particulares circunstancias. La tripulación llegó a una conclusión sorprendente mientras seguían profundizando en la cámara. La situación no era del todo correcta. Había componentes en la cripta que eran inesperados y no deberían haber estado allí. Como consecuencia de la conmoción, uno de los investigadores dejó escapar un jadeo audible y retrocedió. Muchos más se acercaron rápidamente, y sus miradas pasaron de la curiosidad a la incredulidad. El hallazgo que se produjo ante ellos fue poco menos que impactante, y suscitó más preguntas que respuestas. En un momento dado, se hizo un silencio absoluto en el lugar, como si todos intentaran comprender lo que estaban presenciando. Con cierta urgencia, algunos miembros del equipo empezaron a tomar notas, mientras otros intercambiaban miradas incómodas entre sí. Incluso los más veteranos parecían experimentar cierto grado de inquietud. Las circunstancias que se daban en el interior de la tumba, los peculiares diseños que se veían en las paredes y el hecho de que la ubicación de la bóveda apuntaban a una aberración que aún no había sido debidamente explicada. Una vez abierta por completo la tumba y descubierta la cripta, el siguiente paso fue retirar con cuidado el ataúd para poder examinarlo, dado que había indicios imprevistos de actividad en el interior de la bóveda funeraria. El equipo procedió con sumo cuidado. Al abrir la pesada tapa del ataúd, un equipo de especialistas en conservación y analistas forenses estaba preparado para ayudar en el proceso. En cuanto se mostró el interior, se produjo una instantánea oleada de asombro que recorrió a los investigadores reunidos. A pesar de que el cuerpo de Joe Frazier llevaba enterrado más de una década, se encontraba en un estado prácticamente perfecto. Las características de Frazier se mantuvieron a pesar de que, incluso en las condiciones más favorables para su conservación, no puede escapar a los efectos del tiempo. Hubo mucho intercambio entre los científicos mientras se miraban unos a otros, intentando dar sentido a lo que estaban viendo. La conservación del cuerpo no era el resultado de ningún método de embalsamamiento conocido. Estaba claro que se habían tomado enormes precauciones para garantizar que el célebre boxeador muriera en una situación adecuada para su última morada. Los expertos forenses iniciaron rápidamente una investigación exhaustiva, que incluía la recogida de muestras y la documentación de todos los aspectos observables. No había indicios de momificación artificial ni de tratamiento más allá del proceso convencional de embalsamamiento, a pesar de que la conservación era única. En cambio, los datos sugerían que los guardianes del cementerio habían realizado una labor de mantenimiento excepcional. Un investigador observó que este grado de conservación era asombroso. Da la impresión de que se hizo un esfuerzo concertado para garantizar que los huesos de Frazier se conservaran en las mejores condiciones posibles. De hecho, cada vez resultaba más evidente que los responsables del cementerio habían hecho todo lo posible por conservar los restos del famoso boxeador. Se trataba de un acto de respeto excepcional que garantizaba que su legado perduraría no solo en el recuerdo, sino también en forma de conservación física. El cementerio, conocido por su compromiso con la conservación y el mantenimiento meticuloso,
ha aplicado el mismo principio al establecimiento donde descansa Fracture. Fue una promesa silenciosa de que nunca se olvidaría al hombre que una vez había destacado en el boxeo, y fue un acto de devoción. Es posible que Smoke y Joe pasaran sus últimos años de vida casi en la pobreza, sin nadie que mantuviera su reputación o recordara al mundo su icónico gancho de izquierda. Sin embargo, no todo el mundo se había olvidado del gran púgil. Es posible que Fracture haya fallecido, pero su memoria no ha sido ni será jamás. Sin embargo, a medida que los investigadores proseguían su minuciosa investigación, se toparon con algo aún más espeluznante, algo que provocó una oleada de inquietud entre la tripulación. Se encontró una gran masa seca justo debajo de la caja torácica, en el lugar exacto donde se había localizado el hígado de Fracture. El enigmático bulto, de color oscuro y con una textura que se había vuelto más rígida, destacaba claramente en contraste con los restos, por lo demás bien conservados. Los especialistas identificaron al instante esta aberración como antinatural, lo que constituía un claro indicio de que algo había ido mal en el cuerpo de Fracture antes de morir. El hallazgo planteó algunas cuestiones muy importantes. ¿Exactamente qué era esa masa que se había secado? ¿Tenía alguna relación con su fallecimiento? ¿Y cuál era la razón de que hubiera sobrevivido tan notablemente indemne cuando el resto de su cuerpo había sido tratado con tanta reverencia? En septiembre de 2011, Joe Fracture fue diagnosticado de cáncer de hígado. Sin embargo, falleció a causa de la enfermedad en un lapso de apenas 2 meses. Tanto sus admiradores como los expertos médicos se sintieron desconcertados, lo que resultó angustioso. Mientras el equipo de estudio examinaba la masa sólida que se había formado en el lugar donde había estado su hígado, se les ocurrió una idea aleccionadora. La presencia de este crecimiento aberrante sacó a la luz el hecho de que la enfermedad había avanzado mucho más rápidamente de lo que se pensaba. Los especialistas en medicina forense avanzaron la hipótesis de que el tumor era una reliquia de un desarrollo generalizado que se había descontrolado. Parecía que la enfermedad había afectado a su hígado a un ritmo acelerado, dejando tras de sí solo un residuo solidificado de lo que una vez fue un órgano importante. Según las observaciones de un patólogo, esta podría ser la razón por la que su estado se deterioró tan rápidamente. En caso de que el cáncer hubiera progresado hasta este punto antes de ser detectado, el número de opciones de tratamiento disponibles habría sido muy limitado. Es probable que el daño ya fuera irreparable cuando se descubrió, dado que ya se había producido. La existencia de la masa desecada dejaba claro que el hígado de Fracture había sufrido importantes alteraciones patológicas antes de su fallecimiento. Los resultados de esta investigación arrojaron nueva luz sobre sus últimos días y confirmaron la preocupación de que la naturaleza de su enfermedad había dejado a los profesionales médicos con poco tiempo para actuar. Serían necesarias pruebas histológicas para conocer a fondo la composición de la masa. Podría explicarse por qué el deterioro de Fracture fue tan rápido tras la aparición de los síntomas. La gravedad de la enfermedad se hizo más evidente a raíz de esta revelación, que no solo ofreció nuevas perspectivas sobre la lucha finalmente infructuosa de Fracture contra el cáncer. Contra este tipo particular de cáncer, ni siquiera la acción más poderosa podría haber tenido éxito, la guerra definitiva que libró Fracture. Y el mundo entero no pudo hacer otra cosa que gritar en protesta por la injusticia. El último homenaje. Parecía como si la historia de la última morada de Joe Fracture hubiera cerrado el círculo con la presentación de su nuevo monumento. Lo que había comenzado como un misterio y un motivo de ansiedad por su entierro se había convertido en un periodo de contemplación de la maravillosa vida que había llevado. Tanto Smoke como Joe afrontaron combates tanto dentro como fuera del ring, y lo hicieron con la determinación de un auténtico campeón, plantando cara a la adversidad. A pesar de que había fallecido, parecía que los poderes naturales no podían reclamarlo. La última morada de Fracture resistió a los elementos, a pesar de que el tiempo había dejado su huella en las lápidas que se encontraban a su alrededor. El hecho de que sus restos se mantuvieran en tan buen estado era una muestra del cuidado y el respeto que exigía, no solo del resto del mundo, sino también de quienes se encargaban de perpetuar su memoria. A raíz de los hallazgos realizados en su tumba, los especialistas trabajaron con diligencia para restaurar y reforzar el emplazamiento general de su sepultura. Para evitar que se produjera más deterioro, se repararon las grietas, se reforzaron las barreras contra la humedad y se restauró por completo la integridad estructural. Los guardianes del cementerio de Addy Hill tenían la responsabilidad de garantizar que el lugar de descanso definitivo del gran boxeador perdurase de la misma manera que él, firme, inflexible y merecedor de su legado. El relato de Fracture sigue siendo una fuente de motivación para los aficionados al boxeo.
Fue un campeón que dio todo lo que tenía en el ring y un luchador que nunca se dejó vencer. Se convirtió en una leyenda gracias a sus combates con Muhammad Ali, su victoria en los Juegos Olímpicos y su capacidad para sobreponerse a las dificultades. Sin embargo, su legado también sirve para recordar las dificultades a las que se enfrentan los deportistas una vez que sus carreras llegan a su fin. Un gran número de personas, como Fraser, se enfrentan a retos relacionados con sus finanzas, su salud y las complicaciones de la fama. Su vida es un claro ejemplo de la necesidad de ayudar a los atletas que se retiran y de asegurarse de que sus esfuerzos no pasen desapercibidos. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Smoke y Joe Frazier recibieron el reconocimiento que tanto merecían. Su monumento se erige ahora como recuerdo permanente de su excelencia, garantizando que las generaciones futuras conozcan su nombre y la influencia que tuvo en el deporte gracias a sus contribuciones. Comenzando su carrera en lo más alto, Frazier ganó la medalla de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de Verano de 1964 en Roma. Lo hizo al ganar la final de los pesos pesados. Esto marcó el comienzo de su carrera. Joe Frazier comenzó su carrera como boxeador profesional en 1965, y rápidamente llamó la atención del público con sus victorias dominantes. Tras su victoria sobre Jimmy Ellis en 1970, obtuvo el título de campeón del mundo de los pesos pesados. La primera pelea entre Frazier y Muhammad Ali, que tuvo lugar en 1971 y fue apodada la pelea del siglo, se considera la más significativa de la secuencia de combates épicos que se han relacionado con la carrera de Frazier. Tras 15 asaltos de feroz competición, Frazier salió victorioso frente a Ali por un marcador de puntos. Al mismo tiempo, se considera una de las victorias más significativas de la historia del boxeo. Joe Frazier disputó 37 combates profesionales, de los cuales ganó 32, perdió 4 y empató 1, en reconocimiento a los grandes logros que Joe Frazier ha aportado al deporte del boxeo. El Salón Internacional de la Fama del Boxeo lo incluyó en el salón en el año 1990. Además, ocupó un lugar destacado en la lista de los mejores boxeadores de todos los tiempos elaborada por la revista The Ring. Además de los campeonatos oficiales que ha ganado, Joe Frazier ha recibido numerosos reconocimientos y galardones de diversas organizaciones deportivas. Durante sus mejores años, la revista The Ring le concedió el título de peleador del año en 3 ocasiones, 1967, 1970 y 1971, en reconocimiento a su excelente rendimiento y a su inquebrantable compromiso. Tras su retirada, Frazier ha sido honrado con varias medallas honoríficas y ha sido invitado a participar como invitado de honor en eventos importantes. Se trata de una muestra de agradecimiento por las importantes contribuciones que ha hecho a la industria del deporte en Estados Unidos. A lo largo de su vida, Frazier fue honrado con multitud de trofeos adicionales, incluidos los galardones de los principales programas deportivos de Estados Unidos y de organizaciones de boxeo de todo el mundo. El legado de Joe Frazier no solo se compone de los títulos que ganó, sino también del hecho de que fue venerado como símbolo de tenacidad, fuerza y entusiasmo por este deporte. A pesar de haber tardado 14 años, el mundo había proporcionado por fin a uno de los más grandes púgiles del boxeo un lugar de descanso acorde con su ilustre carrera. ¿Qué opina de los misterios que esconde la tumba de Frazier? ¿Qué cree que se podría hacer para ayudar a los deportistas retirados a llevar una vida enriquecedora y más satisfactoria? Escriba su opinión en la sección de comentarios. Le agradecemos que nos haya seguido.